Así que, Goyo, el micrófono es tuyo y el auditorio también. Gracias, Álvaro. Un aplauso, Álvaro, sí, señor. Siempre es un honor tener un amigo como tú y que siempre se puede tirar de ti para lo que se pida. Da siempre el nivel intelectual top para cualquier cosa que se te plantee. Y efectivamente, cuando hablamos de... Voy a buscar el pasador, porque he estado dando tantas vueltas a la mesa, aquí le tengo, ¿no? Cuando hablamos de un tema tan complejo como vincular la dignidad humana y el bien común con las inversiones financieras, pues a veces pensamos que es un imposible, ¿no? Que es llegar a algo que puede ser imposible, que puede ser complejo. Pero la foto yo creo que lo dice todo. Vemos aquí una persona con discapacidad, un chaval, una persona joven, que está trabajando. Esto es algo que puede parecer complicado, ¿no? Casar que una persona con discapacidad intelectual, que es la más compleja de insertar en el mundo laboral, bueno, pues está efectivamente desarrollando sus labores y haciendo, pues, cumplir con su trabajo, se está sintiendo realizado. Dicen que para ser feliz hay que tener trabajo, es una de las cuestiones, de uno de los pilares fundamentales, y esta persona está cumpliendo con ello, ¿no? Bueno, ligándolo con la dignidad de la persona humana, dignidad humana y bien común, pues estamos hablando de dos pilares de la doctrina social de la Iglesia. Hoy, esta semana, se ha puesto en valor, se ha puesto otra vez de nuevo encima de la mesa por la Rerum Novarum, la encíclica famosa del Papa León XIII, que León XIII fue el fundador de la Universidad Pontificia de Comillas. De hecho, la Universidad Pontificia de Comillas, el símbolo de la universidad es un león, una garra de un león, perdón, un león con 13 garras, por aquello de León XIII, si se fijan, es un león con 13 garras. Y León XIV, el papa que ha tomado nombre de ese antiguo papa, nos ha sacado otra encíclica donde nos está poniendo encima la inteligencia artificial ligada con la revolución digital en la que estamos inmersos. Es un hombre de su época, como lo era León XIII, cuando estaba ligando la revolución industrial con los problemas sociales de aquella época. Y por lo tanto estaba casando dignidad humana y bien común encima de la mesa, puestos como valores fundamentales que debiéramos de respetar. Por otro lado, cuando hablamos en el mundo de la empresa, la dignidad humana y el bien común es lo que conocemos como la responsabilidad social corporativa. Esta nace mucho más tarde. Si es en el siglo XIX, cuando la Rerum Novarum pone encima de la mesa la dignidad humana y el bien común, hay que esperar a los años 50 para hablar de responsabilidad social corporativa, cuando algunas empresas, hablaban de que tenía que tener un compromiso, la empresa, el mundo económico, tenía que tener un compromiso con la sociedad. En los años 60, Milton Friedman, el famoso premio Nobel de la Escuela de Chicago, nos dice todo lo contrario. Fue premio Nobel y era el padre de la economía moderna. Pues nos dijo todo lo contrario. Nos decía que el único objeto de la empresa era maximizar los beneficios, rentabilizar al máximo los réditos económicos, obtener un número máximo de dividendos. Ese era el único objeto de la empresa. Y se lo compramos porque acabó siendo premio Nobel. Hoy día sabemos que esto no es así, hoy día sabemos que esto está superado. Hoy día hablamos de sostenibilidad, que es un concepto realmente manido, se le han dado muchas vueltas y hablamos de sostenibilidad. ¿De sostenibilidad? ¿Qué es la sostenibilidad? Bueno, hablamos hoy en día de la sostenibilidad y hablamos de los derechos humanos, pero su origen es mucho más anterior al siglo XXI o al siglo XX. Hay quien dice que era John Locke el que habló de derechos humanos por primera vez en la historia, y no es verdad. John Locke hablaba de los derechos de los ingleses. En algún consejo académico nos lo han expuesto así, ¿verdad, Álvaro? Y hablaban de que efectivamente John Locke habla de los derechos de los ingleses, casi lo más parecido a los derechos constitucionales, no los derechos de los otros ni los derechos de todos. ¿Quién habló por primera vez en la historia de los derechos de todos? Bueno, pues el famoso Codicilo, Isabel la Católica, en 1504, habla de los derechos de otros, de los indígenas, que ya no podían ser esclavizados, con lo cual es un paso, es un hito en la historia de los derechos, en la historia del derecho, y por lo tanto está fundando, sin saberlo, los derechos humanos. Tremendamente ligados a los derechos humanos están los ODS, aunque nos parezca raro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030, tan denostada, tan mal vista, probablemente porque hay alguno de los objetivos que no nos gustan. Bueno, a mí tampoco me gusta algún artículo de la Constitución española. Todos seguro que tenemos ahora en la cabeza algún artículo de la Constitución española que no nos gusta. Eso no quiere decir que sea inválida. En su conjunto sí nos vale la Constitución.
Esto pasa un poco igual con los ODS. Los ODS, pues a algunos no nos gusta, pero en su conjunto son algo válido, con lo cual la Agenda 2030 en su conjunto podemos aceptarla sabiendo que cada ODS está ligado con un derecho humano. Esto lo han dicho las Naciones Unidas. Y ya digo, los derechos humanos, el origen, el primer documento jurídico de la historia que recoge los derechos humanos es el Códice de Isabel la Católica. Cuando hablamos de la sostenibilidad estamos hablando de tres pilares, de tres conceptos. Del ASG, es decir, del respeto al medio ambiente, del respeto a las normas de buen gobierno y a la dimensión social. Ya lo estarán diciendo ustedes, bueno, el respeto al medio ambiente es por ley, claro que sí, y más en un espacio como el europeo, eso está regulado por ley. Si uno tiene una actividad económica, tiene que respetar el medio ambiente. Las normas de buen gobierno también hay que respetarlas por ley. Tenemos que tener una contabilidad, tenemos que tener unas normas de transparencia, tenemos que tener unas normas de funcionamiento de los consejos de administración. Eso está marcado por ley. Lo que no está marcado por ley es la dimensión social. No hay una taxonomía social. De momento no se ha definido, entre otras cosas porque podría tener un sesgo político importante y porque nadie quiere abrir ese melón. La dimensión social tendría tremendas implicaciones, las va a tener que tener, pero no está aún regulada, y es donde está la diferencia. Quien aplica una dimensión social a su actividad está marcando la diferencia, está siendo realmente sostenible, está aplicando realmente sostenibilidad, porque el resto está obligado a hacerlo por ley. Claro, hacer a una actividad económica de desarrollo, aplicarle una dimensión social, pues es complicado, hay que saber hacerlo para no perder y que sea sostenible la propia actividad desde un punto de vista de equilibrio de pérdidas y ganancias, de ingresos y gastos, pero que al tiempo haga algo por la sociedad. ¿Y qué es una finanza sostenible? Una finanza sostenible es pues una actividad económica con ánimo de lucro, sin él, aquí está la diferencia, tenga ánimo de lucro o no lo tenga, pero actividad económica en definitiva, y por lo tanto nos estamos yendo a prácticamente todas las actividades del ser humano, de que tenga ánimo de lucro o no lo tenga y que respete esos tres pilares, el medio ambiente, las normas de buen gobierno y sobre todo que tenga o aspire a tener una dimensión social, que es donde va a estar la diferencia. Si se fijan, la diferencia está en que tenga o no ánimo de lucro, pero que tenga una dimensión económica y que respete esa parte social. Ahí es donde vamos a entrar en la sostenibilidad real de una actividad. Y les voy a contar una experiencia de campo que se produjo en el IBEX 35, una empresa del IBEX 35 que antes Álvaro nos ha dicho, no la quiero desvelar porque no es el objeto de la charla hacer publicidad, pero sí poner encima de la mesa lo que es la sostenibilidad financiera con mayúsculas. En una empresa del IBEX 35 se puso una experiencia de campo encima de la mesa y es que se juntaron durante varios meses profesionales y directivos de diversas ramas del conocimiento. Había personas de seguridad, personas de medio ambiente, personas de contabilidad, personas del ámbito comercial, personas del ámbito financiero, de todos los campos que se puedan imaginar, se juntaban varias veces a la semana durante meses para ver qué se podía hacer en favor de la discapacidad. Era una orden que venía desde arriba. Alguien dijo, vamos a ver qué podemos hacer por la discapacidad. Ya está, ahí tienen ustedes el folio en blanco. ¿Qué quieren hacer? Píntenlo como quieran, a ver si se les ocurre algo o no, o a lo mejor no podemos hacer nada, ¿no? Era una empresa del IBEX 35, sólida, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Salieron muchas cosas. Podemos hacer convenios y acuerdos con entidades que estén por la discapacidad y damos dinero. Vale, eso ya se estaba haciendo. Podemos hacer publicidad, eso ya se estaba haciendo. Podemos generar productos, soluciones en favor de alguna manera, en favor de las familias, en favor de los usuarios. ¿Vale? Toda esa experiencia de campo se puso encima de la mesa, ¿no? Y a alguien se le ocurrió, y fue lo que por unanimidad todo el grupo de trabajo compró, para entendernos, y era establecer un fondo de inversión temático, un fondo de inversión ASG, un fondo de inversión sostenible, un fondo de inversión en favor de la discapacidad, con lo complejo que era todo eso. Se dijo sí, pero ahora a ver cómo lo hacemos. Esta es la idea, nos han dicho que pintemos la idea, y ahora a ver si es posible pintar este cuadro, porque es realmente complejo, ¿no? Claro, ¿qué es un fondo de inversión? Cuando hablamos de mercados financieros, sabemos que los mercados financieros son ese espacio facilitador. No les voy a aburrir mucho hablando de economía, pero alguna pincelada vamos a dar para que puedan entender cómo se llega a esa dignidad humana y bien común casado, ligado a una inversión financiera. Los mercados financieros son ese espacio facilitador de compra y venta de activos, donde se producen los recursos financieros entre los agentes superavitarios y los deficitarios. El superavitario es el que tiene dinero y va a un mercado a comprar. Tengo dinero y quiero invertir. Y el deficitario es el que necesita ese dinero. La empresa, las instituciones, el Estado demandan dinero. Y en ese mercado se juntan, mercado regulado,
contemplado por la ley, totalmente transparente, para poder hacer ese intercambio de dinero. Eso es un mercado, ¿no? Y el índice es un aglutinamiento de valores, simplemente, no donde se aglutinan, ¿no? El mercado es eficiente, bueno, pues siempre que la inversión va a ser eficiente, va a ser positivo, va a ser desarrollado adecuadamente, siempre que haya una inversión a largo plazo y esta sea diversificada. Luego les voy a explicar por qué. La inversión tiene que ser a largo plazo, no tiene que ser cortoplacista, no tiene que llevar la cultura del pelotazo, todo lo contrario, y tiene que estar diversificada en el tiempo y en el espacio. Luego van a entender por qué, lo van a ver en un gráfico de manera muy sencilla, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta la economía conductual. Ese concepto es básico. La economía conductual nos dice que lo que nos perjudica nos marca mucho más que lo que nos beneficia. Si yo pierdo algo, me va a doler muchísimo más de lo que me va a encantar cuando gano algo. Y eso es básico en el ser humano y eso hay que tenerlo en cuenta. Es un factor a tener en cuenta, porque somos personas, no somos inteligencia artificial. Las conclusiones de este estudio, de esta empresa de IBEX 35, pues fueron claras. Después de muchos meses de trabajo, pues se llegó a una conclusión. Queríamos hacer algo por la discapacidad y, bueno, conclusión primera, el 20% de los hogares españoles tienen una persona con discapacidad. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, lo pueden comprobar. 4 millones casi y medio de personas tienen discapacidad en España. Eso es muchísimo. Es el 9% del total de la población. Dato también del Instituto Nacional de Estadística, lo pueden comprobar. Es decir, que hay una realidad en España que es la discapacidad. Personas con discapacidad. Estamos pensando ahora mismo en la discapacidad intelectual, pero piensen en personas mayores que también son personas con discapacidad. Pues es una realidad en España. Somos un país muy longevo, gracias a Dios. Bueno, pues es una realidad en la sociedad española. Por cierto, otra conclusión me hace gracia porque efectivamente también ese grupo de trabajo se daba cuenta de que el mercado estaba aburrido de las finanzas verdes falsas. Es decir, de mucha finanza sostenible que se había mostrado como tal y era falsa. Muchas empresas que habían sido pilladas, y no digo entre comillas, sino realmente pilladas porque habían falseado cifras y habían falseado imagen, porque vende mucho lo de ser una finanza verde, lo de ser una finanza sostenible y era falso, ¿no? Por otro lado, analizábamos con detenimiento y podemos ver que hay empresas muy grandes que tan pronto plantan 10.000 árboles como despiden a 5.000 personas. Eso es una barbaridad. ¿Qué son más importantes, las plantas o las personas? No hace falta ni explicarlo. Pues hay quien lo hace y esto no puede ser. Claro, ¿por qué lo hacen? Pues porque aplican la economía conductual. Sé que si no planto los 10.000 árboles y despido a 500, aunque sean muchos menos que los 5.000, pues me va a hacer mucho más daño que el otro me hace muy bien. Entonces voy a hacer algo muy bien hecho para dar una muy buena imagen y en el mismo periódico te encuentras en una página que han despedido a 5.000 personas y en otra que ha plantado 10.000 árboles, ¿no? Intentan amortiguar una noticia con otra. Es una finanza verde falsa y es la sostenibilidad de la que queremos subir. Por eso se habla hoy poco de sostenibilidad y se habla más bien de impacto social, porque se ha quemado ese concepto de sostenibilidad. Importante también las conclusiones, y es que había una falta absoluta, nos dábamos cuenta en el grupo de trabajo, de educación financiera en España. Hay un déficit absoluto de educación financiera en España, porque no ha querido, pues quienes nos gobiernan, históricamente, pues no hay educación financiera en España. Adolece, está empezando a haber algo porque hay una demanda clara en la sociedad y nuestros jóvenes sí tienen algún tipo de asignatura ya a este respecto, ¿no? Muy suave, con poco impacto, pero todavía tienen algo ya, ¿no? Donde pues no vamos a poder distinguir la gente, las personas, el común de los mortales, no distingue interés simple de interés compuesto, que es la base del ahorro, ¿no? Si hablamos de interés simple es a una cantidad dineraria, le aplicas un tipo de interés, si yo tengo 100 y le aplico un 10% de interés simple, pues tengo 110, ¿no? Pero al año siguiente, pues tendría 120. Si ese interés es compuesto, no serían 120, serían 121. No es porque yo haya echado la cuenta en la cabeza, sino porque me lo sé de memoria. Pero ya se empiezan a diferenciar de 120 a 121, ¿verdad? Al tercer año son 133. Y al séptimo año ya has doblado la inversión, cuando es interés compuesto. El interés compuesto es que le aplico al interés, el interés se le aplico al interés que me están dando y al capital también. Los productos financieros que llevan interés compuesto, pues ya digo, en 7 años has doblado tu inversión. Tampoco la distinción entre plan de pensiones y plan de jubilación, no les va a aburrir, pero aunque suenen igual, el plan de pensiones deduce de mi base imponible, me ahorra impuestos y el plan de jubilación no. El plan de jubilación es un mero plan de ahorro. No es para mi jubilación, aunque se llame plan de jubilación, puede ser a corto plazo. Es un truco que se utiliza con una nomenclatura que es falsa.
Primero salieron los planes de jubilación llamándose así y no son para la jubilación. Los que son para la jubilación son los planes de pensiones, que son los que de verdad están protegidos, no pueden invertir 100% en renta variable, tienen que tener una rentabilidad siempre muy alta, financiero fiscalmente es el mejor producto que existe, no hay ningún producto en el mercado, porque en el momento que yo meto un solo euro en un plan de pensiones, Hacienda me va a devolver el tipo impositivo que yo tenga ese año, luego ya tengo una rentabilidad inmediata. Esto no se explica, porque no interesa, ¿no? Otra cuestión es la salida de los planes de pensiones. Incluso se dice, no es bueno hacer un plan de pensiones porque a la salida, cuando lo cobres, te va a quitar toda Hacienda todo lo que has ahorrado fiscalmente. Mentira. No, te lo hace así si lo sacas mal, pero si se te explica bien cómo hay que hacer las cosas, usted tiene X en el plan de pensiones. ¿Lo quiere cobrar? Sí, pero no lo cobre de golpe, no lo saque en un saco que se lo va a llevar a Hacienda. Sáquelo poco a poco. Por no hablar de los compromisos por pensiones de las empresas con sus trabajadores. Si usted tiene un compromiso por pensiones de la empresa con los trabajadores, pues igual prefiero no cobrarlo y que lo cobren mis hijos. Entre otras cosas porque no van a tributar nada. Yo sí voy a tributar y no me hace falta. Lo voy a cobrar yo ahora para dárselo a mis nietos y a mis hijos. Pues igual lo prefiero dejar en el fondo y cuando yo fallezca lo van a cobrar limpio, no van a pagar nada. Es lo que se conoce como la plusvalía del muerto. Si yo tengo unas acciones, el IBEX 35 ha subido desde el 92 que se funda hasta hoy un 500%. Si yo tengo acciones del IBEX 35 desde entonces, tengo un 500% de rentabilidad. Correcto, si yo cobro esas acciones, las liquido, las vendo, tributaré como es lógico y normal. Pero si las dejo para fallecimiento, las van a cobrar mis herederos y no van a tributar nada. Eso va a estar exento totalmente. Todo esto no se explica, no se cuenta. El señor notario me dice que sí, porque esto sabe un poco de fiscalidad, algún truco fiscal me ha contado él. Pueden visitarlo, que les va a enseñar algo. Y resulta interesante, todo este tipo de cuestiones son interesantes. La sociedad española adolece de cultura financiera y es una de las conclusiones que sacó este grupo de trabajo. Aquí vemos lo de la, no les voy a cansar, pero lo van a ver en el gráfico de manera sencilla, rápida. La diversificación. Si yo hago una inversión en aquí, meto todo el dinero que quiero invertir aquí, ¿no? Para ganar tiempo. Cuando lo saco aquí, he perdido. Si se han dado cuenta, ahí pierdo. Pero si meto una parte de mi dinero aquí, un poquito, y el resto no lo meto ahí, me lo quedo en el bolsillo o lo gasto o lo dedico a otra cosa. Solo meto un poquito aquí. Y al año siguiente meto otro poco aquí, ha bajado, pero sigo metiendo. Y otro año meto otro poco aquí, y luego meto otro poco aquí, sigo metiendo cantidades pequeñitas, yo que sé, cada mes, por ejemplo. Claro, si se dan cuenta, las primeras cantidades, la primera cantidad que metí, pierdo. Cuando sale, pierdo. Pero el resto de las cantidades gano en todas. Y se dan cuenta, en todas estas voy a ganar. Si hago pequeños impactos, gano. Si en vez de meter 100 aquí y sacar aquí 95 que he perdido, si voy metiendo aquí 1, reparto estos 100 aquí, evidentemente ha bajado, vuelve a subir, tiene sus fluctuaciones de mercado, tiene sus oscilaciones, tiene cierta volatilidad, pero cuando lo saco, he perdido solo la primera inversión, las primeras, el resto, en todas estas he ganado. Es lo que se llama la diversificación espacio-temporal. Tampoco nos lo explican y debiera de explicarse. Esto se le explica a un joven, lo va a entender y no se lo va a olvidar ya en la vida. Ya va a saber lo que es para poderse manejar. Pero nunca nos lo han explicado. ¿Se lo habían contado alguna vez? A mí tampoco. Y así llegamos y se llegó a un fondo de inversión por la discapacidad. Es el primer fondo de inversión del mundo en su género. De hecho, ha sido reconocido por Naciones Unidas. Es un fondo de impacto social, un fondo responsable, es un fondo ASG, es un fondo sostenible de los de verdad y además, bueno, de impacto social. Es sencillo, ahora vamos a ver por qué. Tiene una metodología propia y única. Integra el análisis financiero con el compromiso con la discapacidad y ahora vamos a ver por qué. Es un fondo de inversión con impacto social que lo que hace es seleccionar esas empresas que están comprometidas con el mundo de la discapacidad. El test de inversión nos dice que una empresa que está comprometida con la discapacidad ya ha resuelto otros problemas financieros anteriormente. Tiene sus problemas financieros, una empresa solvente. ¿Y qué hace? Como esta empresa que decía, a ver qué podemos hacer por la discapacidad. Cuando una empresa, otra conclusión que sacó el grupo de trabajo, cuando una empresa decide que va a hacer algo por la discapacidad es porque ya ha resuelto otros problemas. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a hacer algo por la sociedad. Por ejemplo, el medio ambiente está muy bien, vamos a plantar árboles, pero vamos a hacer algo por la discapacidad. ¿Qué podemos hacer por la discapacidad? ¿Por qué? Porque tenemos resueltos otros problemas financieros. Por ejemplo, Michelin. La empresa Michelin, luego les diré por qué, fue premiada porque, por ejemplo, entre otras cosas, no cobra el mantenimiento ni las ruedas ni los neumáticos a las entidades que atienden personas con discapacidad. Una entidad que atiende a personas con discapacidad va a Michelin, firma un convenio y tiene, si se dan cuenta cuando vean una furgoneta identificada o con un rótulo de persona con discapacidad, por ejemplo, de San Juan de Dios, fíjense que los neumáticos son Michelin, se los sirve
que es una empresa de nuestra ciudad, se lo sirve de manera gratuita, mantenimiento, revisión, todo, pues por un compromiso con la discapacidad. Vamos a hacer algo por la discapacidad. Los neumáticos los tenéis gratis aquí, hasta ahí. No lo cuentan por dos cosas, no lo dan publicidad, pues porque tampoco quieren darse autobombo, pero sobre todo para evitar el efecto llamada, ¿no? Que venga más gente a pedir, hay que entenderlo, ¿vale? Pero tienes un compromiso, hay que ponerlo encima de la mesa. Es una de las empresas seleccionadas en el fondo de inversión para hacer las colocaciones de fondos, ¿no? Y luego de impacto social, ¿no? Concienciar a la sociedad de la importancia de hacer inclusión laboral, inclusión general de personas con discapacidad. Y esta es la tesis de inversión. Son 7 temáticas agrupadas en 7 temáticas las 40 variables del fondo. Es un grupo de trabajo potente en Francia con 40 personas que maneja el fondo y que lo que hace es esto. Mira qué empresas son comprometidas o qué empresas son líderes para poder hacer las inversiones de manera adecuada a su vez de los agentes inversores que colocan su dinero en el fondo y el fondo se distribuye haciendo esta selección de empresas. ¿Qué empresas realmente hacen una inclusión, una integración y hacen una empleabilidad realmente de personas con discapacidad? Las cifras, ¿qué cifras reales? ¿Cuántas personas tienen ustedes contratadas sobre la plantilla general? ¿Cuántas de ellas son directivos? ¿Cuántos son directivos? ¿Tienen ustedes un plan de carrera o no lo tienen? Las barreras arquitectónicas, muy básico. ¿Tienen ustedes barreras arquitectónicas? ¿Tienen ustedes ascensores con sonido? ¿Tienen rampas? La adaptabilidad laboral, las políticas de retención. Cuando a alguien le sobreviene una discapacidad en una empresa, lo sencillo es llegar a un acuerdo con él, darle dinero, pagarle y que se vaya. Me quita un problema de encima. No. Aquí se premia a adaptarle. Eso cuesta más dinero, más tiempo, más esfuerzo. Cuesta una inversión en recursos humanos. La persona vamos a readaptarla, que se quede. Sector protegido. ¿Cuántos convenios tiene usted con entidades con discapacidad? Proyectos, iniciativas concretas. Políticas de discapacidad. ¿Qué compromiso tiene usted? Es importante que han llegado a llamar varias empresas para ver qué tienen que hacer para poder estar en el fondo, porque empieza a ser una marca de garantía, ¿no? Estar en este fondo de inversión. Y algunos han preguntado, ¿y yo por qué no estoy en el fondo? Porque falta esto, falta esto, falta esto. Uf, eso me llevaría 30 años, ya lo sé. Pero si quieres estar en el fondo, tiene que ser eso, de otra manera no puedes estar. Ahí tenemos lo mismo, no quiero cansarles. Y aquí vemos la tesis inversora, la proyección que se hacía sobre los valores seleccionados, se hacía hacia atrás la cuenta a ver cómo iba a salir. Y entendíamos que el fondo iba a dar una rentabilidad del 8% frente al 2,81 del Eurostoxx 50. El Eurostoxx 50, bueno, antes hemos hablado del IBEX 35, el IBEX 35 saben que son las 35 empresas españolas con mayor volumen de cotización. El Eurostoxx 50 son las 50 empresas europeas con mayor volumen de cotización. Ya está referenciado, son empresas europeas. No coge el fondo otro tipo de empresas porque no tienen un compromiso real con la discapacidad. En Europa sí existe, sobre todo en Francia, España, en fin, etc. La rentabilidad estimada del fondo con los valores seleccionados daba un 8% frente a un 3%, 2,81% del propio Eurostoxx 50. Alguien pensaba, ¿y por qué ocurre esto? Lo hemos visto antes. Porque en una empresa, cuando ha decidido dedicarse al mundo de la discapacidad, ya ha resuelto antes otros problemas financieros. Da un dividendo alto, tiene muy buena imagen, funciona muy bien. Y funcionaba así, o al revés. No es que se seleccionaran las más rentables, sino que al revés. Seleccionadas las que realmente tenían un compromiso por la discapacidad, su rentabilidad era mucho más alta que las que no. Y esta fue la realidad, es esta ya es la ficha del fondo. El fondo desde su lanzamiento, en rojo es el fondo y en azul está el Eurostoxx 50. Prácticamente siempre está por encima, como pueden ver. Prácticamente siempre está por encima del Eurostoxx 50. Acierta. Ya digo, no es que quisiera acertar, es que al seleccionar un fondo de inversión de aquellas empresas que tienen un compromiso real con la discapacidad, aciertas que encima son las más rentables y las que mejor resultado y comportamiento tienen en bolsa. Y los datos del fondo. Una vez esto se puso en plena pandemia, el fondo salió a la luz en plena pandemia, año 19-20, y lleva poquito tiempo funcionando, pero bueno, tenemos ya un recorrido histórico para hacer una valoración. El fondo es de Mapfre, se llama Mapfre Inclusión Responsable, y bueno, pues hacemos un análisis. Los inversores mayores de 80 años de edad, inversores son los nuevos aportantes, los que llevan menos de un año, que acaban de aportar al fondo. En los inversores mayores de 80 años de edad, en Mapfre son paritarios, prácticamente la mitad son hombres, la mitad son mujeres. Curiosamente, en el fondo de inversión MIR son el doble prácticamente las mujeres que los hombres. Ya tenemos la primera conclusión. Las personas mayores tienen más sensibilidad, las mujeres, que los hombres por la discapacidad. Creo que no nos sorprende. Los inversores que llevan más de un año son los que se conocen ya sus aportaciones como patrimonio, porque
porque ya el dinero lo tienen colocado más de un año allí, no lo han sacado, entra y sale, pues se considera inversor. El que entra y lo deja tiene un patrimonio. El que tiene más de un año, entre los inversores entre 60 y 80 años, el cliente senior, resulta que en Mapfre son el 27%, representan el 27% en el conjunto de las inversiones de los inversores de la compañía. Pero en el fondo MIR, el fondo de inclusión, es el 46%. Luego tenemos otra tesis inversora, y es que el cliente senior apuesta más por la discapacidad que el cliente normal. Y un dato importante, bueno, la inversión por provincia nos da el resultado que, bueno, en las 3 grandes provincias, en las provincias de más población, las provincias que tienen más universidades, bueno, pues en Madrid acumula la compañía Mapfre el 20% de sus clientes, el fondo MIR el 44%, más del doble. En Valencia-Albacete un 7%, frente a un 12% del fondo MIR. Y en Barcelona un 4% frente a un 9% del fondo MIR. Conclusión, hay en grandes ciudades, en las ciudades donde se concentra más población y en las ciudades donde se concentra más universidades, tiene una inclinación más alta la participación a invertir en un fondo de inversión por la discapacidad que hacer una inversión general en cualquier otro tipo de fondo. Importante. Y finalmente, bueno, pues el premio, se creó un premio, un poco por marketing, por poner en valor, por poner encima de la mesa, el premio y reconocimiento en Mapfre Inclusión Responsable. El premio lo da un jurado, por cierto, el secretario del jurado, el notario del jurado es el señor Álvaro Cordero, que todos los años levanta actas de ese jurado y da fe de que se hacen las cosas bien, ¿verdad? Es así. Pues lo da un jurado de personas expertas en discapacidad, bueno, pues personas, por ejemplo, pues de San Juan de Dios, gente especialistas en España del mundo de la discapacidad. Y cada año se le da a una de las empresas del fondo en función de una de las temáticas que hemos visto. ¿Por qué se cambia la temática cada año? Porque si no ganaría siempre el mismo. De un año a otro no hay grandes cambios. Por eso cada año se vota una temática. Este año, cifras. El año siguiente, adaptabilidad. El día siguiente, retención laboral y adaptación del puesto de trabajo. Va rotándose. Cada año una temática. Y los ganadores, bueno, pues un año fue... Bueno, eso en cuanto al premio. Los premiados son empresas y el reconocimiento se entrega a entidades sin ánimo de lucro. Aquí ganadores son todos, siempre decimos, ¿no? Cada miembro del jurado puede postular, presentar a una entidad y luego los partícipes, los clientes del fondo, reciben un correo electrónico para que voten, la que más les guste. Es totalmente democrático. Y aquí, bueno, pues un año ganó San Juan de Dios en nuestra ciudad, otro año ganó Down Madrid, otro año ganó Campus Diversia. Campus Diversia es una asociación de personas con discapacidad valenciana que, por cierto, tiene el mayor espacio natural del mundo sin barreras arquitectónicas. Quedó destrozado por la riada de Valencia, pero bueno, está allí, hace una gran labor, ¿no? Y otro año, las Semanas Hospitalarias de Paimeni, en Betanzos. Y ganadores, bueno, pues han sido Iberdrola, la empresa Iberdrola, ha sido Michelin de Valladolid, ganó, Siemens, BNP Paribas, Capgemini, y otro reconocimiento, pues la obra de San Martín. Hay cosas de las que nadie quiere hablar, pero que todos sabemos que un día pueden pasar. La dependencia, los cuidados, quién te ayuda, quién está contigo. Preguntas que evitamos hasta que llega el momento y ya es tarde. Por eso empezamos por lo básico, preguntar. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra dependencia? Está muy mal porque se mueren antes de que les lleguen las ayudas. Pues que necesitas que te ayude. Esclavitud. Pues muy mal. Con la pensión que se cobra a día de hoy, ¿crees que podrías pagar una residencia o cuidados si lo llegases a necesitar? Uy, madre, qué mal íbamos a andar. No, rotundamente no. ¿Confías en que las ayudas del Estado llegarían a tiempo si algún día las llegásemos a necesitar? Tampoco. Seguro que no. No. Sí, después de muerto. ¿Te gustaría que tus hijos tuviesen que pagar tus cuidados o preferirías hacerlo tú mismo? Pues me gustaría que no tuvieran que pagar absolutamente nada a mí. Yo prefiero pagármela yo mismo. Preferiría hacerlo yo mismo. Si existiese un seguro que te garantizase una renta vitalicia para toda tu vida, ¿te daría algún tipo de tranquilidad? Pues sí, la daría. Debería tener tranquilidad porque... Claro, por supuesto. Y escuchándolos te das cuenta de algo, que la dependencia es real y nos puede tocar a cualquiera. Y por eso, más que miedo, lo que necesitamos es estar preparados. Por un futuro seguro, Mapfre te lo aseguro. Gracias. Y bueno, siguiendo con las finanzas sostenibles, yo creo que hay más en el mercado.
Yo hablo de las que sé, las que me sé al dedillo, ¿no? Porque he participado en ellas. Hay otra que me gustaría traer, antes que decía Álvaro, que efectivamente mi mundo era el tema de las finanzas y el mundo asegurador y financiero. Hay otra que yo creo que se puede poner también en valor y es, bueno, pues otra finanza sostenible. Hicimos una experiencia de trabajo con la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Económicas, el año pasado año, y dentro del econorreto se planteaba a los alumnos hacer unos grupos de trabajo y plantearles un reto. Nosotros, como Mapfre, como compañía, les planteábamos, bueno, pues estudian el mercado, a ver qué hay en el mercado español, qué productos financieros aseguradores hay en favor del cliente senior, del cliente mayor. ¿Qué hay? Hay mucha población mayor en España, gracias a Dios. ¿Qué hay en el mercado, ¿no? Evidentemente estábamos buscando que encontrasen un producto nuestro, lo encontraron, fueron muy inteligentes, lo hicieron muy bien. Y bueno, pues el análisis del mercado sobre el cliente senior, el cliente mayor de 55 años, ¿no? Y ahí, bueno, buscábamos que hablaran del seguro de dependencia. Hay un seguro, que yo creo que es también un seguro que está buscando amparar la dignidad humana y el bien común dentro de esas inversiones financieras. Es pionero y exclusivo porque va más allá de un plan de pensiones. Lo que está buscando es que cuando una persona tiene una dependencia, se le pague una renta vitalicia y pueda con ello vivir, ¿no? Pero tiene amiga, si he dicho, pues un seguro. No, tiene mucha amiga. Tiene mucha amiga, no es un seguro de rentas, va más allá de un plan de pensiones, no tributa como renta de trabajo, no vas a pagar, no te van a cobrar fiscalmente prácticamente la mitad o un tercio de lo que cobres, tributa como rendimiento de capital mobiliario, vas a pagar muy poquito. Y bueno, siempre que se declare la situación de dependencia, ya sea la Seguridad Social o la propia aseguradora. Si te tarda mucho la Seguridad Social en dártela, el médico de la aseguradora te la va a dar. Y si no te fías de que no te la da el médico de la aseguradora, te vas a la Seguridad Social para que te la den. Solución tienes, ¿no? En cualquier momento, como seguro que es, yo voy pagando un seguro, pero a diferencia de un seguro de un coche o de una casa, yo pago el seguro y me cubre ese año. Si dejo de pagarle, lo pierdo. Esto se convierte en un seguro de ahorro. Lo voy pagando y se me va acumulando. En cualquier momento y sin dar explicaciones puedo decir me retiro por una situación económica o porque no puedo o no quiero seguir pagando más. Puedo dejar de pagar y se me ahorra, se me aguanta, se me dota todo eso que tengo, pues si se me produce la situación. O lo puedo retirar porque me hace falta para lo que sea. Me sobrevino una enfermedad que no es dependencia, pero pues otra enfermedad, yo rescato ese dinero y ya está, ¿no? O bien, bueno, pues tengo la desgracia de fallecer. Si fallezco de golpe, no ha llegado a ser una dependencia, pero tengo un fallecimiento. Bueno, pues mi familia recibe la mitad del capital que ha aportado, ¿no? O bien se me produce, hay un periodo de carencia donde no va a haber una cobertura y en ese periodo de carencia me sobreviene una enfermedad mental. Y entonces dice, pues no estás cubierto, no pasa nada, se te devuelve todo lo que has pagado. O sea, yo creo que no tiene ni trampa ni cartón, pero también está buscando esto, dignificar a la persona y hablar, alabar, digamos, poner una alabanza en el bien común. Hemos dejado allá al fondo un elemento de marketing que además es pieza del museo, porque como saben, Mapfre ha cambiado el logo de la compañía y está con el logo antiguo. Se fabricó en plena pandemia y son los últimos que quedan ya en los talleres de inclusión de personas con discapacidad de Valladolid. De hecho, tienen puesto el sello de San Juan de Dios de Valladolid por detrás, ¿no? Les hemos dejado allá al fondo, son imanes de frigo, para que gratuitamente se los puedan llevar y los puedan colocar en el frigo. Yo creo que es algo, a mí me parece muy entrañable, sobre todo porque lleva la marca de nuestra ciudad. Y esto es todo, no quería cansarles mucho, no sé si me he excedido en el tiempo o si vamos bien de tiempo, y no quería cansarles mucho con conceptos económicos ni con cosas un poco raras, ¿no? He intentado descender a tierra, contar lo que es la sostenibilidad financiera, hablar de dignidad humana y bien común en el ámbito de las inversiones financieras con mi experiencia, dentro de lo que yo conozco. Y nada más, si tienen alguna pregunta o tiene preguntas.